Los ovnis están aquí, son una realidad. Hace pocos días en el Congreso de los Estados Unidos se dieron declaraciones increíbles. Observe. Partes de nuestro gobierno saben más sobre fenómenos aéreos no identificados de lo que revelan, pero las prácticas de clasificación excesivas mantienen oculta información crucial. Desde 2021, todos los videos de UAP se clasifican como secretos o superiores. Este nivel de secreto no solo impide nuestra comprensión, sino que alimenta la especulación y la desconfianza. Estaban ustedes viendo el testimonio de un piloto de los Estados Unidos que afirma que era habitual que se encontrara con objetos voladores no identificados. Dicen también estos testigos que además estuvieron allí y que juraron decir la verdad. O sea, si lo que ellos dijeron no es cierto, es un delito en los Estados Unidos. Lo dijeron frente a los congresistas, que el gobierno tiene restos no humanos. Esa fue la palabra. Esas fueron las palabras, no humanos. Y en este programa de Más Allá vamos a abrir la puerta del misterio a los últimos acontecimientos OVNI. Juan Jesús Vallejo. Carlos Guzmán. En los últimos días el mundo ha cambiado. Cada vez estamos más cerca de una revelación, de un contacto, cada vez estamos más cerca de que nos digan en la cara la verdad. ¿O simplemente es otra estrategia para llamar la atención del público? Como lo que sucedió con Chantilly en su momento, cuando dijeron, tenemos entonces el video en donde vemos el alienígena recuperado de Roswell, tenemos una autopsia, y era falso. Y eso le hizo mucho daño al mundo de la investigación y de los ovnis. Pero lo que ha sucedido es realmente asombroso, porque son oficiales, 3 personas que estuvieron trabajando con el gobierno de los Estados Unidos en pleno Congreso, juraron decir la verdad, que ojo, esto es un delito si lo que ellos dicen es falso, que afirmaron que los ovnis están en todas partes, que cada vez que salían y despegaban los veían, que eran habituales y que, como les dije al comienzo de este programa, los Estados Unidos guardan restos no humanos. Y de eso vamos a hablar en ese programa y de algunos avistamientos que se han dado también en otros lugares de México, avistamientos asombrosos, sobre todo en el norte, en Norteamérica, en México. Y para eso tenemos invitados increíbles, ¿verdad? Don Esteban, buenas noches. Para mí realmente esta es una de las noticias más importantes de este siglo y tengo que decirlo con mucha emoción porque aunque en muchos medios y muchos periodistas no han hecho como la importancia o no han visto mejor la importancia en esta noticia, yo sí creo que el solo hecho de que exmilitares, que además como usted decía, han jurado ante la ley de Estados Unidos decir la verdad y que si dijeran todo lo contrario pues serían castigados muy gravemente, pues salen a revelar que efectivamente ese gobierno tiene restos de cosas que no son de este mundo y que allí se abre, por supuesto, toda esta puerta a hablar del fenómeno ufológico y también para entender que quienes hablamos de esto no estamos locos y creo yo, Esteban, que eso es lo más importante. Sí, por muchos años han dicho, no, están locos, viene hablando de hombrecitos verdes, ven imágenes por todos lados. No, hoy en día esto se discute en el Congreso del país más poderoso del mundo. Y lo publican CNN, lo publican los principales medios. Y estamos con unos ufólogos y unos expertos increíbles que nos acompañan. Sobre todo con alguien que ustedes conocen hace mucho tiempo, que todo lo que habla de ovnis en su podcast, que es Oculto tras la sombra, se vuelve viral, el señor Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias por estar acá. Qué amigo, tremendamente feliz de estar acá. Lo que hemos vivido es histórico. Lo que ha pasado es historia no de la ufología, de la humanidad. Que delante de una comisión del Congreso de los Estados Unidos de América, un exagente de inteligencia y 2 expilotos militares
digan los dos expilotos que han tenido encuentros con naves de otros mundos y que el exmilitar de inteligencia diga que el gobierno de los Estados Unidos de América, instancias militares, tienen restos de ovnis, de naves de otros mundos y restos de cuerpos no humanos, es histórico. Ahora, ¿esto es un cambio de paradigma? Desde mi punto de vista, sí. ¿Vamos a ver las imágenes de esos cuerpos y de esas naves? Nunca. Muy sencillo. No lo van a hacer. Primero porque a ellos les protege la Ley de Seguridad Nacional. La Ley de Seguridad Nacional impide que incluso en una investigación parlamentaria yo pueda llegar a una base militar y ver lo que quiera. Punto número 2, tampoco van a ser tan tontos, han podido ya mover los cuerpos y las naves. Tercero, solamente el presidente de los Estados Unidos de América tiene esa potestad. La de decir, no, lo que ha dicho este tipo, vayan aquí, voy yo aquí, miro a ver lo que hay y listo. ¿Vale? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque en un momento de nueva guerra fría, los Estados Unidos no van a compartir una tecnología que les podría dar una ventaja táctica súper importante en este momento. Y bueno, estamos con alguien que me parece uno de los grandes expertos latinoamericanos del fenómeno OVNI, el licenciado, aunque no le gusta que le digan licenciado, profesor universitario, director del Centro de Investigaciones Extraordinarias Extraterrestres de México, si lo dije bien, si no, corríjame usted, Carlos Guzmán. Carlos, gracias por estar en Más Allá. ¿Qué tal, Esteban, Joana, Juan José? Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues para mí es un honor estar en esta ocasión con ustedes. Carlos, ¿qué piensa usted de estas revelaciones? ¿Qué piensa usted de lo que ha sucedido en los últimos días? Mira, sí es una situación muy interesante y muy importante, pero tal como lo mencionaba don Jesús, difícilmente se va a poder continuar con que en un momento determinado se muestren las naves, se muestren esos cuerpos que se dicen tener. Sin embargo, pienso que por una parte ha ganado aquel grupo de militares, porque esta es una lucha interna, hay que recordar desde 1947, ha habido un grupo de militares que está de acuerdo con que se den a conocer una situación real, que haya transparencia, y otro grupo de militares que no está de acuerdo con que se dé a conocer absolutamente nada. Y así nosotros lo hemos podido constatar a través de la implementación de los distintos proyectos que en Estados Unidos hicieron, el proyecto Rencor, el proyecto Signo, no estaban de acuerdo, esos dos proyectos crearon el proyecto Libro Azul, transcurrió más de 10 años, una década, lo cierran en el 1969, dicen que no hay nada, que no existen esos objetos, pero a partir de ahí lo siguen estudiando de una manera secreta, hasta que, bueno, pasa todo esto en este siglo, las famosas filmaciones que se filtran, los artículos del New York Times, etcétera. Entonces creo que ahí ese grupo interno de militares que está dentro de la milicia norteamericana, por una parte está llevando a cabo lo que hace muchísimos años debería de haber acontecido. Pero vamos a ver una nota que hizo Juliana Rubiano, la periodista del noticiero de Red Más Noticias, en la que recopila todo lo que sucedió la semana pasada en el Congreso de los Estados Unidos. Legisladores estadounidenses escucharon los relatos de primera mano de avistamientos de ovnis por parte de exintegrantes de las Fuerzas Armadas. Ryan Graves, un expiloto de la Marina, fue uno de los primeros en testificar. Aseguró que los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados en el espacio aéreo no son raros, pero el gobierno se ha empeñado en ocultarlos. Partes de nuestro gobierno saben más sobre fenómenos aéreos no identificados de lo que revelan, pero las prácticas de clasificación excesiva mantienen oculta información crucial. Desde 2021, todos los videos de UAP se clasifican como secretos o superiores. Este nivel de secreto no solo impide nuestra comprensión, sino que alimenta la especulación y la desconfianza.
Además, señaló que los pilotos no informan lo suficiente sobre estos hechos ante el temor de que les perjudique durante los exámenes psicológicos. En este momento necesitamos un sistema donde los pilotos puedan informar sin temor a perder sus trabajos. Existe el temor de que el estigma asociado con este tema tenga repercusiones profesionales, ya sea a través de la gerencia o quizás a través de su revisión física anual. El expiloto también narró una de sus experiencias de avistamientos. Un relato parecido al del comandante retirado de la Marina David Fravor, quien describió cómo durante un ejercicio sobre el Océano Pacífico en 2004, los controladores de radar alertaron sobre un objeto no identificado. Cuando acercamos el morro al objeto a aproximadamente media milla de él, aceleró rápidamente frente a nosotros y desapareció. Nuestro compañero de ala, aproximadamente a 8.000 pies sobre nosotros, también perdió el contacto. Inmediatamente nos volvimos a ver donde estaba el agua blanca y también se había ido. A la pregunta de si los fenómenos aéreos no identificados representan una amenaza potencial para la seguridad nacional, esto respondió Fravor. Sí, y he aquí por qué. La tecnología a la que nos enfrentamos era muy superior a cualquier cosa que tuviéramos. Estás hablando de algo que puede ir al espacio, ir a algún lugar, descender en cuestión de segundos, hacer lo que quiera y marcharse. No hay nada que podamos hacer al respecto. Nada. Esta no es la primera vez que exintegrantes de las Fuerzas Armadas han narrado sus experiencias con extraños objetos voladores. En 2022, 3 pilotos de aerolíneas argentinas dieron detalles de cómo fueron perseguidos en pleno vuelo hacia Bariloche por 2 misteriosos objetos. Aviador moviéndose. Sí, estamos viendo el espectáculo acá. Sí. Nosotros también lo vimos, que venimos atrás de ustedes, pero 3 veces apareció y no tiene pista de avión. En 2015, los aviones de combate de la Marina de los Estados Unidos captaron los movimientos erráticos de un objeto no identificado en sus cámaras de infrarrojos. Ahí está exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Por su parte, la Fuerza Aérea Mexicana avistó en marzo de 2004 unos 16 objetos circulares y luminosos que volaban a gran velocidad en el cielo del estado de Campeche, los cuales fueron calificados como ovnis. OVNIs son reales, les dicen ahora UAP. Y yo creo que lo que quiero preguntarle a Juan G. Vallejo y también a Carlos Guzmán, nuestros expertos esta noche, es lo siguiente. A mí lo que me pareció sorprendente de la nota que acabamos de ver es cuando un comandante, David Fravor, dice frente a todo el mundo lo siguiente. Están ahí, hacen cosas imposibles, se mueven rápidamente, bajan, suben y no podemos hacer nada. Y sí, son una amenaza. No podemos hacer nada. Y es lo que siempre hemos dicho, que tal vez por eso nos esconden todo el tiempo esto, porque en el momento en que el gobierno del país más poderoso del mundo, que tiene el ejército más poderoso del mundo, dice que no puede hacer nada frente a estos objetos, está mostrando esa gran debilidad que tenemos los seres humanos frente a eso. ¿Qué piensa Juan G. Vallejo? Y después el licenciado Carlos. Con un presupuesto del Pentágono de más de 800.000 millones de dólares al año para defensa de los Estados Unidos de América. Pues lo que dice David Fravor es, bueno, pues esto está aquí, ¿es una amenaza? Pues sí puede serlo, porque tiene una tecnología que se ríe de nosotros, ¿vale? Que un tipo con la carrera que tiene este señor, que llegó a ser comandante de la Marina norteamericana, con piloto de caza de combate, diga esto delante del Congreso de los Estados Unidos de América, es histórico. Porque nadie pone en duda su palabra, porque él no solamente fue testigo de esto. Si analizamos el incidente del USS Nimitz, que es lo que él nos está hablando, que es de los pocos expedientes además que hay públicos, primero, él dice que es el radarista, como cambian el sistema de radar por los misiles hipersónicos, ahí es cuando empiezan a detectar estas cosas. Y estas cosas estaban a 8 o 10.000 metros de altura y bajaban a nivel del mar en 1 o 2 segundos. Y eso, por primera vez, se registra en radar en 2004 en el incidente de USS Nimitz. Por eso mandan a Fravor, porque él estaba con un F-18. Y entonces lo que él dice, que esto es flipante,
que debajo del agua había un objeto de grande como un Boeing 747 de color blanco y encima, que es el objeto que él persigue, uno de 1,5 metros, 2 de diámetro no más. Que cuando él vira con el avión, el objeto que está debajo del agua se sumerge y el otro coge una velocidad absurda que juega con él. Al punto además que tiene que llamar a otro compañero, porque el otro compañero sí tenía cámara, el F-18, que lo graben, que es el famoso vídeo del TikTok, ¿vale? Que hemos visto ya tantas veces. Entonces, que todo esto, aparte de un informe militar, se hable ahora delante del Congreso de los Estados Unidos como diciendo, a ver, que esto que es real, que estoy yo, que estaba el copiloto del F-18, están los radaristas, están la gente de la nave, más pilotos que lo vieron, uno que lo filmó. Esto es brutal, esto es increíble. Y que los políticos se hayan metido ahí, me parece maravilloso que haya gente como Marco Rubio, por ejemplo, republicano, que esté directamente detrás de esto, incluso sacando una ley para que se entreguen esos restos de ovnis. Aunque repito, ojalá me equivoque, nunca los veremos. ¿Qué piensa el licenciado Carlos Guzmán desde México de esto que hemos hablado, de lo que hemos visto en los últimos días y sobre todo lo que han dicho en el Congreso comandantes del gobierno de los Estados Unidos, de la Fuerza de Seguridad como David Freiberg? Bueno, aquí hay varios aspectos, Esteban. Uno, lo que mencionaron ustedes, que en el año 2004 la Fuerza Aérea Mexicana logró grabar hasta 11 objetos desconocidos de su cámara FLIR. En aquel entonces el presidente Fox pues precisamente dio órdenes de que se diera a conocer ese video porque él quería una transparencia completa y por otra parte el general de aquel entonces, que era el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Vega García, lo dio a conocer a la prensa a través del señor Jaime Maussan, porque consideró que ese video no era asunto de seguridad nacional. Entonces, a mí me hubiera gustado que en los siguientes años pues, siguiéramos conociendo aquí en México ese tipo de videos, pero bueno, no ha sido posible. Ahora, con respecto a lo que ha ocurrido en días pasados, creo que aquí hay dos aspectos que considerar. Por una parte, es la primera vez que los congresistas de dos partidos distintos, republicanos y demócratas, se han puesto de acuerdo en precisamente desarrollar una ley que dé a conocer estos aspectos que se han mantenido ocultos al pueblo norteamericano por muchísimas décadas. Entonces, ese es un punto excelente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que hace un par de días el director de la NASA salió y afirmó que tenía ya nombrados a unas personas para que hicieran un recuento, y él dice textualmente, de los supuestos extraterrestres que dicen que se han visto, etcétera. Entonces aquí hay que tomar ese punto, porque la NASA no va a aceptar nunca que la realidad de este fenómeno. Entonces la situación se va a poner muy interesante porque, bueno, ya por una parte el Congreso de los Estados Unidos dio un primer paso para tratar de que, pues vamos, los fondos de los norteamericanos, que son los que contribuyen a pagar todos estos gastos militares y etcétera con sus contribuciones, basado en eso, pues le den a conocer al público lo que está pasando. Pero por otra parte, hay que tomar en cuenta la posición de la NASA, porque la NASA nunca ha aceptado que sus astronautas han visto UAP, que sus astronautas han grabado, etcétera. Entonces, la situación va a estar muy, muy interesante en los próximos meses. Sí, es que lo que quería decir es que la clave de todo lo que está diciendo el profesor Carlos, primero para mí lo de la NASA es ridículo. 16 expertos nos van a decir ahora si son ovnis o no. Tócatelo, iba a decir una barbaridad. Se van a saber. Gente que no tiene ni idea del fenómeno ovni, que no ha investigado el fenómeno ovni en su vida,
que jamás en su vida ha entrevistado a un testigo de un avistamiento ovni. Les han puesto un sueldecito, les han dado $100.000, creo que es la broma, para que se lo tomen en copas y se lo coman en gambas, ¿vale? No tienen ningún interés por el fenómeno, salvo destrozarlo, pero claro, es la transparencia del gobierno de los Estados Unidos de América y sus grandes sabios de la NASA. Vamos a ver, que la gente de la NASA opine de ovnis es como si yo opino de fútbol, que no sé ni cómo es un balón de una pelota de fútbol. Es ridículo, es estúpido. Es una cosa completamente estúpida. Y gente que ni siquiera va a salir a investigar un caso. Obvio, toda la información la tiene el Pentágono, la tienen personajes como David Grush, está bien guardada, está bien custodiada. Y esto de la NASA va a ser un elemento bastante, desde el punto de vista entre patético, ridículo y político, ¿no? Lo que viene ahora, que eso sí, va a poner el tema como para comer crispetas, como decía nuestro amigo Carlos ahí en México. O sea, esto va a ser divertido, pero vamos, a mí que la NASA hable de ovnis es como si yo le di consejos a Messi o a Ronaldo de cómo meter goles. Es estúpido, vamos. Pero bueno, Juan Jesús siempre se nos emociona bastante en estos temas y por eso lo traemos aquí. Y hay más allá que analizar, porque este piloto que ustedes también escuchaban en la nota estaba pidiendo de alguna manera que respaldaran a estas personas que estaban dando estos testimonios porque su seguridad también se está viendo afectada. Y no solo él, Marco Rubio también ya había dicho eso semanas anteriores. Ahorita en el siguiente bloque vamos a analizar un poco ese tema. Por ahora les dejamos este libro, Acuérdate de los monstruos, está buenísimo, de Panamericana Editorial, y lo pueden encontrar en cualquier librería del país. Gracias a Camila Melo por compartirnos este libro, Acuérdate de los monstruos. Nosotros ya regresamos, ustedes sigan opinando en Twitter con el numeral OVNIS Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche, en la que hablamos del fenómeno OVNI y de las últimas revelaciones y de lo que ha sucedido en los Estados Unidos, específicamente en el Congreso, que es realmente algo histórico. También les vamos a mostrar más adelante algunas imágenes de un fenómeno que está sucediendo en México y que quiero que el profesor Carlos Guzmán nos cuente más adelante, que tiene que ver con las famosas luces del Pacífico que están allí apareciendo justo ahora, en las últimas semanas, justo al frente o a pocos kilómetros de donde David Fravor, el piloto que hablamos hace poco, se encontró con estos ovnis, porque es ahí justo en la frontera entre México y Estados Unidos, en Tijuana, en Baja California, en otras zonas. Pero bueno, la noticia es la siguiente, y quiero preguntarle también al profesor Carlos Guzmán, y es lo siguiente. Dicen los que estuvieron allí en el Congreso que tienen frente a algo que no pueden comprender, que no pueden perseguir, que no pueden intervenir, que tienen los mejores aviones del mundo, los mejores equipos, pero que anula todo, que de alguna manera es una amenaza a la seguridad que no se puede comprender. Tal vez eso sea lo que nos ocultan, porque aceptarlo es aceptar, somos débiles. Aceptarlo es aceptar, podemos manejar millones de dólares, pero no podemos hacer absolutamente nada frente a esto. ¿Qué piensa, profesor Carlos Guzmán? Sí, efectivamente, Esteban. Y aparte de ese punto, lo que no pueden ellos aceptar es que todos los años anteriores, desde que se inició la era moderna de los ovnis en 1947, ellos acepten que han estado negando la situación. Pero aquí, mira, la historia se vuelve a repetir. Hay que recordar que en 1966 se le encargó al doctor Edward Condon, precisamente a través de la Universidad de Colorado en los Estados Unidos, un estudio dirigido a que él dictaminara, bueno, qué es lo que, si realmente era, si eran falsos, si eran verdaderos. ¿Cuál fue la conclusión del doctor Condon? No existe nada, gas de los pantanos, meteoros, estrellas, etcétera. Entonces, basado en ese documento de la Universidad de Colorado, que acontece en 1966-67, se cierra el famoso proyecto Libro Azul en 1969, pero el proyecto Libro Azul tiene
muchos casos que no fueron totalmente explicados. Entonces, ahora, contestando tu pregunta de las luces que se vieron en el norte de México, Esteban, no es la primera vez. En mis archivos del CIFEAC hay notas desde 1965 que enfrente de las costas de Rosarito, de la playa de Rosarito, allá en Baja California Norte, en Tijuana, esos objetos, esas luces se reportan. Ahora, un punto muy importante aquí, que a unos cuantos kilómetros de Tijuana está San Diego, la ciudad de los Estados Unidos, y ahí hay una base militar. Entonces, son por muy poquitos kilómetros, 40, 50, 60 kilómetros, y por algo estos objetos, pues precisamente han establecido su repetitividad de que siempre están por ahí dejándose aparecer. Entonces, no es nuevo lo de las luces, ahora sí es nuevo los espectaculares videos que hemos visto del 20 de julio que se grabaron allá, de las fotografías. Antes no se tenían las posibilidades que ahora que cualquier persona puede tener una videocámara en su casa, una cámara digital exactamente, pero en mis archivos, desde 1965, ese fenómeno se ha producido en esa parte del norte de México y es uno de los hot spots aquí en México. Y yo le quiero preguntar eso a Juan Jesús, volviendo al tema y conectándolo. Ya vamos a ver más adelante las imágenes, los últimos videos de las luces del Pacífico, que son realmente impresionantes, por eso les pido que no se muevan. Pero, Juan Jesús, es que lo que detecta el Nimitz y estos portaaviones, que es lo que empezó a circular por todas partes, fue el inicio de todo, sucedió en esta misma zona, como para conectarlo. San Diego, sí. Pero al mismo tiempo es una de las zonas más vigiladas del mundo. Ahí está una de las bases militares más importantes de los Estados Unidos en la frontera con México y además en el Pacífico. Y es el asunto de la seguridad otra vez, ¿no? Sí, pero bueno, todo esto tiene muchas más implicaciones de lo que nos estamos imaginando. Hablaba aquí el profesor Carlos en México de la famosa comisión Condon. Bueno, Condon mintió más que mi tatarabuela, que creo que tuvo 7 amantes. O sea, vamos a ver. Los norteamericanos llevan jugando a esto y mintiéndonos muchas décadas. Ellos meten a Condon y sacan la comisión Condon porque el científico que tenían en el proyecto Libro Azul, que fue Allen Hynek, le salió rana y dijo, esto no lo puedo explicar. Entonces llamaron a Condon, le pusieron una plata y esto es como cuando se hicieron estudios científicos de que el tabaco y fumar era bueno. Tú le pagas a un científico y la honorabilidad se le va bastante a los tobillos, ¿no? Sobre todo si es ciencinazi como era Condon. Entonces nos llevan manipulando y mintiendo sobre esto muchísimo tiempo. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Que 2 exmilitares que han sido pilotos han sido testigos directos del fenómeno y han hablado delante del Congreso de los Estados Unidos de América. Que un señor que se llama Ryan Graves no solamente dice, esto es real, tuve uno apenas a 15, 20 metros de la nave, de mi caza de combate, y era un cubo de color gris con una esfera adentro que se iba moviendo. No tiene sistema de propulsión, no tiene alas, no sé qué leche es eso, pero da su palabra delante del Congreso de los Estados Unidos y hay más pilotos que son testigos de su experiencia. Y además, en esos días, en el incidente del Theodore Roosevelt, que es en la costa este, en el año 2014, se graban diferentes vídeos más. Esto es histórico. Que los de siempre, los ciencinazis, los imbéciles de la NASA y todos los que me ponen verde en redes sociales, a mí, a ti, al señor Carlos y tal, seguirán diciendo que esto es mentira, ¿me entienden? Pero bueno, es como los que piensan que yo tengo pelo cuando soy calvo. Ya. Juanje, pero además, como usted decía, lo de Ryan Graves es bastante interesante, pero además lo escuchábamos diciendo, necesitamos que el gobierno nos proteja, porque es que estamos haciendo, la carrera, exactamente, estamos haciendo unas declaraciones súper importantes y ahora después empiezan a manejar y a manipular todas estas historias. Por eso, esta panda de mentirosos asquerosos, que es lo que son, que en el año 90 dijeron que todo esto eran prototipos de la empresa Northrop y tal,
Ahora dicen que no digamos OVNI, que digamos UAP, UAP. porque OVNI está mal visto. O sea, ¿cómo no me voy a indignar que llevo más de 30 años en esto? Pues claro que me indigno. Entonces el cuento del lobo, me han mentido tantas veces que aunque ahora esto parece un cambio de paradigma y esta gente está diciendo la verdad, en el fondo, los que nos dedicamos a esto, porque nuestra vida es esto, y yo como de esto, de lo que estoy muy orgulloso, otra vez, ¿qué te apuestas que dentro de 6 meses? Los ciencinazis otra vez. Juan G. Vallejo y otros, mira cómo mienten, que no aparecieron las naves ni aparecieron los cuerpos. Va a pasar. Claro, Va a porque pasar. también dentro de esto es muy importante otro personaje que es David Grush, que es el que sale a decir... David Grush es el informante. Este señor ya no iba cogiendo una caza de combate, sino que este señor trabajaba en inteligencia aeroespacial, y lo mandan a una oficina que es la AARO, que es la Oficina de Investigación de OVNIs, que supuestamente los gringos no investigaban OVNIs, pero bueno, ahora resulta que los investigan, cosa que nos enteramos hace unos años. Bueno, y este tipo, de repente, rompe con todo, y cuando se retira, llega y dice, tiro de la manta y digo todo lo que he visto. Porque en las declaraciones estaba muy claro. No es que te esté diciendo que hay restos de naves de otros mundos y cuerpos no humanos. Te digo las localizaciones exactas de dónde están, que esa información tiene que darla en privado por la Ley de Seguridad Nacional. Te digo dónde están las naves, dónde están los cuerpos y quiénes son los sujetos implicados que los han visto. Más claro el agua. Pero aún así, lo lamento mucho, no veremos las fotos y otra vez nos volverán a insultar todos los ciencinazis. No os preocupéis. Y Juan G. y Carlos, existen otras personas que están diciendo, bueno, están saliendo estas declaraciones, pero, y esta es la pregunta que les hago a ustedes dos, Juan Jesús Vallejo y Carlos, es muy probable que también pueda ser una especie de desacreditación nuevamente del fenómeno como pasó alguna vez. Que mañana salgan y digan, David, el señor Grush está loco, y esto es mentira, como ¿sabes pasó lo que con pasa? Santilli. Es mucho más complejo porque Sí, bueno, Hable, Carlos, hable. Aquí hay una repetitividad nuevamente, me refiero yo a la historia. Hay que recordar el caso de Robert Lazar, allá en 1999, cuando se da a conocer por el periodista de Las Vegas, George Knapp, que por cierto, si lo vieron, estaba precisamente sentado atrás de David Grush. Bueno, ¿qué es lo que pasó en el caso de Bob Lazar? En 1989, el periodista lo saca a la televisión, pero su rostro no aparece, aparece en silueta. Al siguiente año, en 1990, bueno, ya aparece él y empieza a contar la historia extraordinaria que él vio naves ahí en S4, que estaba encargado de hacer estudios de ingeniería en reversa, y los periodistas y la gente le preguntaba, muéstranos las fotos, muéstranos de las naves que se tienen ahí. No tiene él las pruebas, es exactamente lo que está pasando con David Grush. Sin embargo, la historia de Bob Lazar se va a corroborar en los siguientes años, porque él empieza a hablar de que para entrar a esas instalaciones hay ciertas tarjetas inteligentes que en aquel entonces, en 1988, no se manejaban y que muchísimos años después las grandes corporaciones las implementan para sus empleados. Empieza a hablar del elemento famoso 115 y no es hasta el año 2004 que los rusos lo dan a conocer al mundo, que sí, efectivamente hay un elemento ya 115 que es muy inestable y que se va en segundos. Y se vienen a corroborar todo lo que Bob Lazar cuenta. Entonces yo espero que desde luego, como dice don Jesús, esto no va a ser inmediato, quizás 5, 10, 15 años para que se corrobore todo lo que están diciendo aquí los tres testigos, que efectivamente yo les llamo también informantes y no denunciantes. Pero fíjate, es que es muy diferente el papel de David Grush al de los dos pilotos militares. Y te digo que esto es histórico, ¿por qué? Porque yo como gobierno de los Estados Unidos puedo decir,
David Grush, métele medio kilo de perico ahí y di que es un borracho y me lo cargo, ¿vale? Por decir algo. Ahora, 2 pilotos militares que están directamente implicados en la seguridad nacional y que vuelan por encima de mi cabeza con un misil que puede reventar medio estado norteamericano, quedarías como pero muy mal, como gobierno de los Estados Unidos. No puedes pensar que tus fuerzas militares son todos una panda de alucinados. Claro. Ya nos vamos a comerciales, ya Joana nos dice, y agárrense porque les vamos a mostrar esos videos de las luces del Pacífico también de los últimos días. Así que no se muevan, ¿verdad, Joana? Sí, nos vamos con este recomendado, Geometría Sagrada, un libro que lo pueden encontrar en cualquier librería del país y es de Planeta de Libros. Sigan comentando porque este programa está buenísimo. ¿Ustedes qué opinan de todo esto que ha sucedido en los últimos días en el Congreso de Estados Unidos? Opiniones en Twitter con OVNIs Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos del fenómeno OVNI y de las últimas noticias que le han dado la vuelta al mundo. Y tiene que ver con estas revelaciones, pero también en los últimos días, en las últimas semanas, en México se ha hablado muchísimo de apariciones, de luces, de objetos, de lo que algunos consideran son naves frente a las costas del Pacífico y las han grabado justo también en estos días de revelaciones OVNI. Obsérvenlas. Si existe un fenómeno extraordinario dentro de la ufología mexicana, son las luces del Pacífico. Estoy aquí en Mazatlán, en México, atrás de la isla de los Venados. En esta zona, en todo el Pacífico mexicano, se dice que aparecen extrañas luces. Las luces del Pacífico, los ovnis, y los investigamos aquí en Más Allá. Apariciones sorprendentes que surgen entre el mar y la tierra y que parecen provenir de otra realidad. Esferas y destellos inexplicables como estas, grabadas por una cámara de seguridad en Rosario, Baja California, en 2023. O estas extrañas luces registradas en Tijuana en junio de 2023. ¿Qué se esconde tras las luces del Pacífico? Lo analizamos aquí en Más Allá. Y como lo había anunciado el señor Esteban Cruz, íbamos a hablar de las luces del Pacífico, porque es un fenómeno que se viene presentando y que se ha hecho recurrente en estos últimos meses, precisamente en eso que conecta a México con Estados Unidos. Pero señor Carlos Guzmán, usted es el que sabe qué es este fenómeno. Cuéntenos un poco a profundidad de qué se tratan estas luces y dónde se pueden ver. Bueno, efectivamente, como lo había comentado hace unos minutos, ahí es una zona hot dentro de lo que es la República Mexicana. Y es una zona hot porque desde mi punto de vista hay una situación geográfica muy importante que es la famosa base militar de San Diego, que está a unos cuantos kilómetros ahí de la ciudad de Tijuana, de las playas de Rosarito. Entonces, por alguna circunstancia, que bueno, esto no es extraño porque tenemos muchísimos reportes que ya en alguna ocasión ustedes han comentado, estos objetos, siempre les llama la atención las instalaciones militares, todo lo que ocurrió en Nuevo México. Esta es una instalación militar más y es una de las fuertes bases militares de los Estados Unidos que desde finalización de la Segunda Guerra Mundial ha sido reforzada y reforzada. Ahora, dentro de lo que comenté también y quiero remarcar es que no es nueva esta situación, es nueva, sí, estas extraordinarias fotografías, sí, estos extraordinarios videos, pero en mis archivos existen notas desde 1965 que estas extrañas luces se están registrando ahí en esa parte del norte de México, en concreto en las playas de Rosarito.
Y estas luces me hacen un poco recordar también a las famosas luces de Phoenix, de Arizona. Y ya algunos periodistas han colocado ahí cámaras fijas, continuas, de todos los días, como en el volcán Popocatépetl, y este es el resultado precisamente de esas luces que se ven en forma periódica en esa parte de la República Mexicana. Y yo quiero preguntarle a Juan Jesús, y es que estos fenómenos siempre han estado, ahora ha habido un cambio. Estos que son registrados por estos pilotos son de esta misma zona del mundo, algunos, la mayoría, frente a San Diego, por los nuevos aparatos que existen. Si hay un cambio de paradigma, ¿usted cree, Juan Jesús, que estas luces del Pacífico y los demás ahora ya se verán distinto como en este cambio? ¿O seguirán negándolas y diciendo ustedes están locos, a pesar de que ya lo dicen los militares, a pesar de que las grabaciones son de los mismos pilotos? Mira, ¿sabes lo que está haciendo este siglo XXI, que es muy triste con la humanidad? Por encima del fenómeno OVNI. Anular una cosa que se llama el pensamiento crítico. Que todos seamos capaces de leer, de informarnos y de dar una opinión. Igual que el mundo está tremendamente polarizado entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y unos que ahora los políticos son mesías, ya no son políticos, ya levitan como Jesucristo. Esto es igual. La gente que creemos, que sigue tu programa, que sigue mis programas de radio, mis podcasts, mi canal de YouTube y tal, están apasionadas con esto, pero mira simplemente las redes sociales y lo vas a ver, ¿no? O sea, los que no creen, da igual lo que diga David Grush, da igual todo, nada. La gente no piensa ya, no razona, no analiza los hechos, no nada. Mira, yo esta semana no sé en cuántos programas de televisión he estado. El 80% de los periodistas que me han entrevistado, unos dementes mentales. El 80%, prácticamente. O sea, es como me hubiera entrevistado una inteligencia artificial y la entrevista hubiera sido más inteligente. ¿Vale? O sea, te hablan, bueno, sí, apareció una cosa en el cielo. Esa es la sociedad que tenemos. Ese es el periodismo que tenemos. Y ese es el mundo en el que estamos, por desgracia. Espero que todos entiendan los que me han entrevistado que son del 20%, el otro 80%, no lo sé. Pero es triste, tío, es triste. Claro. Te entrevista un tipo que no tiene ni idea y no ha leído nada antes de entrevistarte. Esa es la sociedad que hoy tenemos. Por eso, ni con toda esta información no va a cambiar nada, nada. Yo sé que el profesor Carlos Guzmán escribió un libro entero sobre incidentes de pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana y estos objetos. Quisiera preguntarle sobre esto que también se ha conocido en los Estados Unidos. Ahí también hay un material impresionante y son muy similares los casos a los que nos están contando estas personas en el Congreso de Estados Unidos. Yo creo, profesor Carlos, que muchos de esos casos que usted ha documentado y de esos pilotos que usted ha entrevistado podrían también decir cosas similares o iguales a las que nos han dicho estos objetos que tienen una esfera adentro, estos que tienen forma de dulce tic-tac, que entran debajo del mar y salen, ¿verdad? Desde luego, Esteban. Mira, gracias por la referencia a mi libro, que bueno, escribí junto con Alfonso Salazar, y ahí en el libro yo hacemos tres clasificaciones. Uno, los reportes que provienen de pilotos comerciales, los reportes que provienen de pilotos privados y los reportes que provienen de militares, que son, bueno, algunos pocos, pero que, bueno, pues ya sumados todos son varias docenas de testimonios que han ocurrido aquí en territorio mexicano y que están documentados en ese trabajo desde 1940. Así es que, vamos, las personas, por ahí también lo que mencionaba Juan Jesús, que muchos periodistas han en esta semana hablado, entrevistado a personas, a pilotos, y por ahí hubo un piloto aquí en la televisión mexicana que dijo, pues yo conozco a muchos pilotos que han ido miles de veces de Europa a México, a América y viceversa, y nunca me han contado nada. Bueno, simple y sencillamente es una persona que no está informada, simple y sencillamente es la actitud de lo que ha comentado Juan José. Jamás
van a aceptar de que hay algo que es desconocido para ellos y que simple y sencillamente no pueden explicar. Y allí en ese libro hay 3 entrevistas, bueno, 2 entrevistas, una muy importante de un piloto privado, Carlos Antonio de los Santos, donde Montiel, que pues se conoce bastante alrededor del mundo porque han venido muchas televisoras a desarrollar ese caso. Ese caso es el que 3 objetos desconocidos inmantan su avioneta a unos 70 kilómetros de la Ciudad de México. Ese caso es detectado por el radar de la Ciudad de México, es detectado por un Lear que va más arriba de la posición de esta pequeña avioneta, y el piloto, que era muy joven en aquel entonces, 23 años alrededor de, se le practican los exámenes médicos correspondientes cuando él aterriza al aeropuerto internacional. Y vamos, no hay alguna forma de negar que él tuvo esa experiencia, porque fueron detectados por radar, porque él los vio, porque fue detectado por otro avión más arriba de Y hay otro caso también que quizás es menos conocido a nivel mundial, que es el de Rafael Pacheco Pérez, un joven piloto que estaba aprendiendo a pilotear. Y bueno, esto ocurrió hace ya bastantes años. La historia es de que él, en una práctica que iba a realizar en un par de horas, pues aparece en las costas de Acapulco 3 horas después. Y aquí es una situación donde el piloto es hipnotizado y se desarrolla todo un diálogo de 40 minutos donde aparentemente la cinta existe. En la cinta que se escucha una voz robotizada tipo Darth Vader de el viaje a las galaxias. Y bueno, ahí para abreviar, el mensaje es de este supuesto extraterrestre, es de que los humanos deben de tener cuidado con el aspecto militar atómico, porque si no el mundo se acaba. Entonces, creo que ahí en ese libro hay demasiados testimonios de estos 3 tipos de pilotos que en España por ahí se les llamó testigos de élite, que vamos, pues se pueden investigar a esos testimonios, que muy bien pueden ser testimonios ante cualquier autoridad gubernamental aquí en México. Bueno, nos vamos a comerciales y ya volvemos con el cierre de este tema. Les quiero decir que si les gusta este programa, es muy sencillo, busquen ya mismo en YouTube los audios de Cruz Escribiente, es esto mismo pero en podcast. Audios de Cruz Escribiente, los audios de Cruz Escribiente, y sígalo. Y ya volvemos para cerrar este tema que podríamos durar horas aquí en Más Allá. Ya regresamos. Continuamos aquí en Más Allá, ya se nos agota el tiempo para seguir debatiendo de esto que fue quizás la noticia más importante en esta semana, el fenómeno ufológico y todas las declaraciones que se recibieron en el Congreso de los Estados Unidos. Juan Jesús, usted hoy ha estado muy eufórico hablando de este tema, sabemos que le encantan nuestros televidentes también. Un poco de polémica, que no se duerma, ¿no? Claro, claro, esa es la idea. Pero entonces, en conclusión, ¿usted qué cree que va a pasar? Porque ya nos ha dicho que efectivamente aquí no hay mucho que más va a pasar. Es decir, mira, va a llegar la NASA, van a decir esto no es real y empieza el descrédito a estos personajes. ¿Usted qué más cree que viene? Esto se ha puesto como para comer crispeta, muy divertido. ¿Por qué? Porque hay otro elemento más, que estamos cerca de unas elecciones. Entonces, cuidado. La NASA va a hacer el imbécil como siempre. En eso son los número 1 del mundo. Van a decir sí, ni no, todo lo contrario, nos faltan pruebas. Pero aquí hay personajes como por ejemplo es el senador Marco Rubio, que se la ha tomado en serio, que se la ha tomado súper en serio y que quiere llegar hasta el final, y que es republicano, y que a lo mejor ganan los republicanos. Entonces va a haber una parte de estos senadores, que yo creo que es la clave ahora, que van a seguir presionando.
que van a seguir presionando para que se sepa exactamente qué hay y qué no, porque lo ven también como un detalle de acercarse a la gente antes de las elecciones. Y un político que quiere votos, eso sí es más impredecible que cualquier otra cosa. Entonces, ese es el elemento sorpresa que creo que nos queda. Porque aún así sigo pensando que nunca van a aparecer las fotos de las naves y tal, porque al final habrá alguien de Seguridad Nacional que le diga al presidente: si usted comparte esto, compartimos un desarrollo tecnológico que nos daría ventaja a nivel mundial. Entonces eso siempre va a caer ahí, ¿no? Pero toda esta parte política que viene ahora va a ponerse esto como de comer crispetas y que haya más comparecencias como esta de otros personajes y tal. Entonces esto va a estar muy divertido, ¿vale? La NASA, que le den morcilla. Paso. Está bien interesante lo que dice Marco Rubio, Juanje, porque él siempre tiende a tener banderas de liderazgo, lo hacía antes con los migrantes y ahora ha cogido este tema ufológico como su bandera principal. Y hay gente, que tiene mucho poder, que hay unas elecciones cerca, que tú a gente como a mí, si yo fuera norteamericano, le dices: oye, si me votas, hago que esto salga, y le vamos, te voto, pero mañana. Total, van a robar todos lo mismo, por lo menos con este me divierto más. Entonces... Y Carlos Guzmán, desde México, que nos está acompañando, ¿cuál es su conclusión sobre toda esta información y toda esta noticia acerca del tema OVNI en Estados Unidos? Mira, no varía mucho de lo que expresa Juan José, estoy de acuerdo totalmente. Ahora, nada más hay que tomar otro elemento. Por ahí resulta muy curioso, creo que todos conocen al doctor Richard Greer, que una semana antes de que saliera esta audiencia pública, él había también hecho una audiencia pública, una audiencia hacia los medios de comunicación, y había dado varios puntos de vista y citó también a 3, 4 testigos directos, militares de alto rango. Entonces, a mí se me hizo muy sospechoso que prácticamente a una semana de lo que el doctor Richard Greer dio a conocer, pues inmediatamente saliera esta audiencia, como si lo hubieran querido opacar, porque el doctor iba a continuar con esta rueda de prensa a nivel abierto. Entonces, sí, definitivamente hay que en las próximas semanas, meses, darle continuidad a esto, porque va a estar muy interesante. Y pues definitivamente la NASA no va a doblar su brazo y va a seguir negando todo. No hay naves, no hay extraterrestres, no hay... Bueno, aquí me estoy yo fijando sobre la cuestión extraterrestre, ¿verdad? Pero pues sabemos que el origen de este fenómeno es múltiple, no solamente extraterrestre. Vámonos a lo dimensional, a lo extradimensional, etcétera. Entonces, muy interesante que va a estar los tiempos por venir. Muchas gracias, doctor Carlos Guzmán. ¿Dónde lo pueden buscar a usted? Si lo quieren. Muchas gracias, Esteban. Mira, yo tengo un canal en YouTube, me pueden localizar como Carlos A. Guzmán, y en mi red pues solamente estoy ahí en Facebook, también me pueden localizar con mi nombre, Carlos A. Guzmán. Gracias. Maestro Juan Jesús Vallejo, ¿dónde pueden escuchar sus podcasts fabulosos? El canal de YouTube Oculto tras la sombra, saben que hago viajes de autor, septiembre, octubre, Egipto, pues www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y además, pues bueno, mis redes sociales, Twitter, @JuanJVallejo, Juan J. de Vallejo, Instagram y Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y a Johanna la buscan en un canal de YouTube que se llama Ventana al Misterio. En Ventana al Misterio ahí subo varios videos donde están estos personajes también analizando diferentes temas de los que nos apasionan. Se acabó el tiempo, por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Nos vemos pronto, se les quiere.